yo estoy honestamente preocupadísima, porque en Medellín hay fútbol 1 o 2 veces por semana, casi siempre. Y me acabo de dar cuenta hace unos días, estoy bastante preocupada, le hice un derecho de petición que no me han contestado y la verdad no me gustaría tutelar a la policía, de verdad que no. Es que Medellín no tiene fuerza disponible y eso me parece gravísimo, porque cuando hay un partido, pues la ciudad quedó sola y desprotegida en una alcaldía que dice que la seguridad es lo primero y lo más importante. Eso no rima y no conversa. Porque cada vez que hay un partido de fútbol, la fuerza policial, que es grande, la que se necesita para poder cubrir el estadio y sus alrededores, entonces, ¿qué hace? De allí saca dos, de allí uno, de allí otro, y dejamos. O sea, el señor que dice que la seguridad es lo primero, deja desmantelada la seguridad de la ciudad cada vez que hay un partido de fútbol. Esto no tiene presentación. Y yo sí quiero de verdad que la policía me conteste, aunque sea que me diga que no me va a contestar, pues ya mirará uno desde Bogotá cómo hace para tener los datos que les pedí. Pero no tiene presentación que un señor que dice que su bandera fundamental es la seguridad, permite que se desmantele la seguridad de la ciudad cada vez que hay un partido, porque Medellín no tiene fuerza disponible. Eso parece mentira. Cuando a mí me dijeron no lo creía. Entonces, ese es un tema fundamental. No solamente en el caso del fútbol, viene el presidente de la República y no teníamos fuerza disponible, entonces la ciudad desmantelada porque hay que cuidar al presidente. Hay un evento grande y pasa lo mismo. Ese es un tema que hay que hablar. Y lo segundo, Dani, contigo, Daniel Palacio, creo que hay que revisar los costos, no para mujeres, en mujeres hay que revisarlos, pero para bajarlos. Pero los equipos grandes profesionales, la gran mayoría, tienen con qué pagar más, porque a esta ciudad le cuesta demasiado dinero el espectáculo del fútbol, le cuesta demasiado. Y para nadie es un secreto que para el Atlético Nacional, por ejemplo, que es mi equipo además, 8 millones de pesos, pues frente a unas tribunas llenas, pues no es toda la plata del mundo. Creo que nosotros, más que pensar como piensan muchos, en privatizar el estadio, que yo no lo comparto, es pensar cómo esos costos que tienen los equipos para poder hacer un partido de fútbol en Medellín realmente los cubren, Daniel. Eso es muy poco popular, pues sí, es muy poco popular, pero es verdad. Y la ciudad hoy tiene que empezar a pensar en eso. Esas son mis inquietudes, cómo poner mucho más énfasis en otras secretarías como Juventud o en entes descentralizados como el INDER, reconocer que se han hecho cosas, que se ha avanzado mucho, pero sobre todo decirle a la ciudad, no podemos seguir desmantelando en seguridad la ciudad porque Medellín no tiene fuerza disponible. Gracias, presidente. Voy a tratar de hacerlo muy rápido. Yo no soy una experta en fútbol, de hecho yo creo que ninguno de ustedes me ha visto nunca en el estadio. Yo veo a veces los partidos en mi casa y sé muy poco de fútbol. Pero he tenido la posibilidad de arrimarme a algunos chicos y chicas que pertenecen a algunas barras y empezar a entender el mundo del fútbol desde ellos. Es más, he decidido ir a fútbol, no ahora en campaña para que no digan que es oportunismo, que me molesta tanto, pero una vez acabe la campaña voy a ir al estadio a vivirlo más de cerca porque hoy estoy trabajando con chicos y chicas algunos temas de ellos y creo que siempre voy a los espacios donde estoy tratando algún tipo de problemática. Indiscutible, Carvalho, que se ha avanzado montones, eso no tiene discusión, pero creo que hay que trascenderlo y esto lo recojo, como digo, de mi nuevo trabajo con chicos y chicas que están en las barras. Es decir, ya la fuerza no puede ponerse en la Secretaría de Seguridad. Como ya se avanzó, entonces miremos cómo lo hacemos mucho más importante para Juventud, mucho más importante para el INDER, Daniel. Le ponemos énfasis en el INDER, además que ahí debería tener el énfasis y lo sacamos un poco de seguridad. Es decir, si hay un reconocimiento de que se ha avanzado en esto, pues que la coerción pase a un segundo plano y entonces le hagamos más duro a la cultura, le hagamos más duro al tema de Juventud con todas sus arandelas. Segundo, el señor de la policía. Yo estoy honestamente preocupadísima, porque en Medellín hay fútbol 1 o 2 veces por semana, casi siempre.
y me acabo de dar cuenta hace unos días, estoy bastante preocupada, le hice un derecho de petición que no me han contestado y la verdad no me gustaría tutelar a la policía, de verdad que no. Es que Medellín no tiene fuerza disponible y eso me parece gravísimo, porque cuando hay un partido, pues la ciudad quedó sola y desprotegida en una alcaldía que dice que la seguridad es lo primero y lo más importante. Eso no rima y no conversa. Porque cada vez que hay un partido de fútbol, la fuerza policial, que es grande, la que se necesita para poder cubrir el estadio y sus alrededores, entonces, ¿qué hace? De allí saca dos, de allí uno, de allí otro, y dejamos. O sea, el señor que dice que la seguridad es lo primero, deja desmantelada la seguridad de la ciudad cada vez que hay un partido de fútbol. Esto no tiene presentación. Y yo sí quiero de verdad que la policía me conteste, aunque sea que me diga que no me va a contestar, pues ya mirará uno desde Bogotá cómo hace para tener los datos que les pedí. Pero no tiene presentación que un señor que dice que su bandera fundamental es la seguridad, permite que se desmantele la seguridad de la ciudad cada vez que hay un partido, porque Medellín no tiene fuerza disponible. Eso parece mentira. Cuando a mí me dijeron no lo creía. Entonces, ese es un tema fundamental. No solamente en el caso del fútbol, viene el presidente de la República y no tenemos fuerza disponible, entonces la ciudad desmantelada porque hay que cuidar al presidente. Hay un evento grande y pasa lo mismo. Ese es un tema que hay que hablar. Y lo segundo, Dani, contigo, Daniel Palacio, creo que hay que revisar los costos, no para mujeres, en mujeres hay que revisarlos, pero para bajarlos. Pero los equipos grandes profesionales, la gran mayoría, tienen con qué pagar más, porque a esta ciudad le cuesta demasiado dinero el espectáculo del fútbol, le cuesta demasiado, y para nadie es un secreto que para el Atlético Nacional, por ejemplo, que es mi equipo además, 8 millones de pesos, pues frente a unas tribunas llenas, pues no es toda la plata del mundo. Creo que nosotros, más que pensar como piensan muchos, en privatizar el estadio, que yo no lo comparto, es pensar cómo esos costos que tienen los equipos para poder hacer un partido de fútbol en Medellín realmente los cubren, Daniel. Eso es muy poco popular, pues sí, es muy poco popular, pero es verdad. Y la ciudad hoy tiene que empezar a pensar en eso. Esas son mis inquietudes, cómo poner mucho más énfasis en otras secretarías como Juventud o en entes descentralizados como el INDER, reconocer que se han hecho cosas, que se ha avanzado mucho, pero sobre todo decirle a la ciudad, no podemos seguir desmantelando en seguridad la ciudad porque Medellín no tiene fuerza disponible. Gracias, presidente. Voy a tratar de hacerlo muy rápido. Yo no soy una experta en fútbol, de hecho creo que ninguno de ustedes me ha visto nunca en el estadio. Yo veo a veces los partidos en mi casa y sé muy poco de fútbol. Pero he tenido la posibilidad de arrimarme a algunos chicos y chicas que pertenecen a algunas barras y empezar a entender el mundo del fútbol desde ellos. Es más, he decidido ir a fútbol, no ahora en campaña, para que no digan que es oportunismo, que me molesta tanto, pero una vez acabe la campaña voy a ir al estadio a vivirlo más de cerca porque hoy estoy trabajando con chicos y chicas algunos temas de ellos y creo que siempre voy a los espacios donde estoy tratando algún tipo de problemática. Indiscutible, Carvalho, que se ha avanzado montones, eso no tiene discusión, pero creo que hay que trascenderlo y esto lo recojo, como digo, de mi nuevo trabajo con chicos y chicas que están en las barras. Es decir, ya la fuerza no puede ponerse en la Secretaría de Seguridad. Como ya se avanzó, entonces miremos cómo lo hacemos mucho más importante para Juventud, mucho más importante para el INDER, Daniel. Le ponemos énfasis en el INDER, además que ahí debería tener el énfasis y lo sacamos un poco de seguridad. Es decir, si hay un reconocimiento de que se ha avanzado en esto, pues que la coerción pase a un segundo plano y entonces le hagamos más duro a la cultura, le hagamos más duro al tema de Juventud con todas sus arandelas. Segundo, el señor de la policía. Yo estoy honestamente preocupadísima, porque en Medellín hay fútbol 1 o 2 veces por semana, casi siempre. Y me acabo de dar cuenta hace unos días, estoy bastante preocupada, le hice un derecho de petición que no me han contestado y la verdad no me gustaría tutelar a la policía, de verdad que no. Es que
Medellín no tiene fuerza disponible. Y eso me parece gravísimo, porque cuando hay un partido, pues la ciudad quedó sola y desprotegida en una alcaldía que dice que la seguridad es lo primero y lo más importante. Eso no rima y no conversa. Porque cada vez que hay un partido de fútbol, la fuerza policial, que es grande, la que se necesita para poder cubrir el estadio y sus alrededores, entonces, ¿qué hace? De allí saca dos, de allí uno, de allí otro, y dejamos. O sea, el señor que dice que la seguridad es lo primero, deja desmantelada la seguridad de la ciudad cada vez que hay un partido de fútbol. Esto no tiene presentación. Y yo sí quiero de verdad que la policía me conteste, aunque sea que me diga que no me va a contestar, pues ya mirará uno desde Bogotá cómo hace para tener los datos que les pedí. Pero no tiene presentación que un señor que dice que su bandera fundamental es la seguridad, permite que se desmantele la seguridad de la ciudad cada vez que hay un partido, porque Medellín no tiene fuerza disponible. Eso parece mentira. Cuando a mí me dijeron no lo creía. Entonces, ese es un tema fundamental. No solamente en el caso del fútbol, viene el presidente de la República y no teníamos fuerza disponible, entonces la ciudad desmantelada porque hay que cuidar al presidente. Hay un evento grande y pasa lo mismo. Ese es un tema que hay que hablar. Y lo segundo, Dani, contigo, Daniel Palacio, creo que hay que revisar los costos, no para mujeres, en mujeres hay que revisarlos, pero para bajarlos. Pero los equipos grandes profesionales, la gran mayoría, tienen con qué pagar más, porque a esta ciudad le cuesta demasiado dinero el espectáculo del fútbol, le cuesta demasiado, y para nadie es un secreto que para el Atlético Nacional, por ejemplo, que es mi equipo además, 8 millones de pesos, pues frente a unas tribunas llenas, pues no es toda la plata del mundo. Creo que nosotros, más que pensar como piensan muchos, en privatizar el estadio, que yo no lo comparto, es pensar cómo esos costos que tienen los equipos para poder hacer un partido de fútbol en Medellín realmente los cubren, Daniel. Eso es muy poco popular, pues sí, es muy poco popular, pero es verdad. Y la ciudad hoy tiene que empezar a pensar en eso. Esas son mis inquietudes, cómo poner mucho más énfasis en otras secretarías como Juventud o en entes descentralizados como el INDER, reconocer que se han hecho cosas, que se ha avanzado mucho, pero sobre todo decirle a la ciudad, no podemos seguir desmantelando en seguridad la ciudad porque Medellín no tiene fuerza disponible. Gracias, presidente.